Gran Salón de la Justicia del Palacio de la Paz fue el escenario donde el tribunal dio a conocer el fallo sobre la excepción preliminar presentada por Chile ante la demanda marítima de Bolivia. Debe entonces desestimarse la objeción preliminar de Chile a la competencia de la Corte. Por 14 votos contra 2, la Corte de La Haya se declaró competente para conocer el fondo del caso. Es importante destacar que este pronunciamiento de la Corte sobre su competencia no afecta en nada nuestra integridad territorial. Y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada. Estamos viviendo un día de felicidad, un día de mucha alegría. Libramos una parte muy importante para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía. Para la Corte, el objeto del diferendo es saber si Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Y en caso afirmativo, establecer si efectivamente Chile ha cumplido con esa obligación. Pero el tribunal aclaró que no le corresponde determinar el resultado de esa negociación. Buenas noches, hoy es miércoles 30 de septiembre del año 2015. Programa 168 del año, el 2306 del ciclo. Converso con Rubén Darío Cuéllar, todavía con los remesones, ¿no? El efecto del tsunami todavía no ha pasado, ¿verdad? Así es, Carlos, buenas noches. No, la verdad que primero la decisión de La Haya de rechazar la excepción por 14 votos a favor, solamente 2 en contra, y está claro que no son en contra. Esos 2 votos dicen que debía haberse fallado junto con la cuestión de fondo de la demanda boliviana. O sea, habían aceptado que pero tienen competencia, tratémoslo tratémoslo porque hace al fondo la excepción, así lo consideraban. Además, el tiempo breve en que La Haya llegó a tomar esta decisión le dan esa contundencia que yo ni en el más optimista de mis momentos creí que sería de esa naturaleza, creí que iba a ser un poco más pensada. Sí, y además de eso, unos votos más dispersos, o sea, algunos votos por la no competencia. Pero evidentemente ha sido una situación extremadamente importante. ¿Estamos un poquito más cerca del mar? Mira, yo diría que estamos más cerca de que este problema sea considerado ya no como una aspiración boliviana. Fíjate vos que Chile repite. Claro, ellos nos hablaban de la aspiración y nosotros hablamos de la reivindicación. Del derecho que surge de las propias propuestas chilenas, ¿no? Y yo creo que estamos evidentemente en una mejor posición que antes. Estamos más cerca de lograr aquello que es lo que pretendemos con esta demanda. Esta demanda claramente establece que lo que Bolivia pretende es que la Corte de La Haya obligue jurídicamente a Chile a sentarse a concluir algunas de las negociaciones que comenzó. Los chilenos dicen no obliga, porque el artículo 33 define que no obliga, pero el párrafo 33 de todo el fallo, pero el 34 aparentemente le dice a Chile sobre qué va a conversar. Lo que pasa es que en el párrafo anterior, en el párrafo 22 exactamente, Chile dice que Bolivia con esta demanda en realidad lo que estaría haciendo es encubrir una decisión para obligarlo a Chile a modificar el Tratado de 1904. Y en el párrafo 24, antes del 33... Y la Corte de La Haya es determinante, no está buscando eso. Y en el 24 dice, en su excepción preliminar, Chile hace valer en esencia que el objeto de la demanda de Bolivia entra dentro de las previsiones del artículo 6 del Pacto de Bogotá, o sea que ya estaría resuelto antes de la suscripción del pacto. La Corte, no obstante, observa, dice, que la cuestión que Chile considera excluida de su competencia en virtud del artículo 6 no corresponde al objeto del diferendo tal como lo describe Bolivia. Es decir, le dice, señores de Chile, están equivocados. Bolivia nunca me ha planteado modificar el Tratado de 1904. Es más, no lo ha tocado ni lo consideró. En consecuencia, es necesario que la Corte comience exponiendo sus propios puntos de vista sobre la cuestión en litigio para llegar a sus propias conclusiones. Y dice más adelante la Corte, ¿no?, que
que para identificar en el párrafo 26, para identificar el objeto de la controversia, la Corte se basa en la solicitud, así como los alegatos escritos y orales de las partes. Ya. En particular, dice, se tiene en cuenta los hechos que invoca el demandante como base de la demanda, ¿no? La demanda, y después dice, ya viene el párrafo 33, que es en el que Chile se agarra con uñas y dientes. En cuanto a la aseveración de Chile, así empieza el párrafo, sí, según la cual el objeto del diferendo en la solicitud está formulado de forma artificial porque la decisión solicitada por Bolivia daría lugar a negociaciones cuyo resultado estaría predeterminado jurídicamente por vía judicial y la modificación del Tratado de Paz de 1904 sería una consecuencia, la Corte recuerda, dice que Bolivia no le pide que declare que tiene derecho a un acceso soberano al mar, ni que se pronuncie sobre la naturaleza jurídica del Tratado de 1904. Sobre las ofertas, claro, en serio, chilenas. Claro, dice, teniendo en cuenta tal análisis, la Corte concluye que el objeto de la controversia es saber si tiene Chile la obligación de negociar de buena fe el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico y si existe tal obligación, si Chile la ha incumplido. Es decir, primero verifico, Bolivia me dice que Chile tiene una obligación. ¿En función a qué? En función a las promesas unilaterales incumplidas. Y si hay esa promesa, la confirmo. Y si Chile ha cumplido o no ha cumplido su promesa. Y eso es lo que va a decir la Corte. No es cierto lo que dice la presidenta Bachelet y el agente Bulnes de que Bolivia estaría cambiando su demanda, que estaría modificando o que Bolivia estuviera encubriendo. Bolivia pidió desde el primer día, y aquí tengo el texto de la demanda, siempre pidió esto que la Corte va a fallar. Chile, de voluntad propia, en varias oportunidades, sobre todo en el 50 con las notas de González Videla y el 75 con la negociación de Charaña, dijo, estoy dispuesto a cederle una salida soberana y útil al Océano Pacífico en estas condiciones. Por eso, cuando el juez Oguada pregunta qué se entiende por acceso, le pregunta a las dos partes, no le pregunta solo a Bolivia. ¿En qué consiste su demanda? Le pregunta a Chile, ¿ustedes han usado este término de acceso soberano? ¿No? ¿Ustedes también han usado este término? Quiero saber cuál es el alcance, ¿no? Lo viste bueno, en Chile esto ha causado mucho movimiento y no hay duda que no le han creído a su gobierno. Así es. ¿Sí? Así es. Creo que la presidenta de Chile, me atrevería a decir, ha minimizado la posibilidad de que Bolivia llegue a buen pie con esta cuestión. ¿Por qué? Porque más que ver la demanda, se han dejado llevar por los dichos del presidente, que no siempre han sido los más ponderados y acertados. Entonces han creído que la demanda seguía más o menos una estructura poco acertada. Yo creo que el equipo jurídico de Chile no ha sopesado en rigor lo que la demanda traía consigo. Y Bolivia elige bien, además, ¿no? Elige bien a su equipo jurídico para representarlo en La Haya y elige dos alfiles o dos peones, como vos querrás llamarlo, como Eduardo Rodríguez Belcé como agente ante la Haya, un hombre entendido en derecho, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y expresidente de la República, y este otro alfil, Carlos Diego Mesa, que sin ninguna duda ha sido lo más destacado, más allá de que en el gobierno, en el momento de repartir las medallas, no los tomaron ni para la de bronce, ¿no? ¿Ah? Claro. Bueno, pero esta es una política de Estado, Carlos, ¿no? Y no es que justifique la acción y la actitud del gobierno. Pero al ser una política de Estado, la historia la va a tomar como aquello. El día en que los bolivianos nos pusimos de acuerdo en una estrategia, probablemente si la hubiera consultado el presidente Morales esta estrategia, hasta ahora siguiera en consulta, impuso una estrategia y después de imponerle la estrategia llamó a los ex cancilleres, a los ex presidentes para compartirla. No, primero los ex cancilleres y los ex presidentes y luego la estrategia. Saca tus cuentas, bueno, claro, que se asegura
Sí. Es por primera vez que Escauto se asegura de estar haciendo las cosas bien. Pero a lo que me refiero, Carlos, es que en ese grupo de expresidentes me atrevería a decir que muchos de ellos, o algunos de ellos, no muchos, porque tampoco eran una docena, eran 5, claro, ¿no? No compartían la tesis de la demanda, compartían la tesis de la negociación directa, o compartían la tesis de mantener un clima de amigable composición. Como que al principio los comentarios que ellos mismos vertían eran muy cautelosos respecto a si ese era el mejor camino. Pero asumieron como una política de Estado y a lo partir hicieron del bien. 2011, cuando se dieron cuenta que el presidente había tomado esta decisión no como una cuestión coyuntural, sino que obedecía a una estrategia, empezaron Y ya se presenta el 2013. Y se presenta, ¿sí? Claro que sí. El 2011 se anuncia, se trabaja y se presenta como tal en abril del 2014 la memoria. Sí. ¿Lo viste a Carlos Mesa ayer? Sí, impecable. ¿Te gustó? Me gustó la objetividad con la que contestó Carlos Mesa. Fue evidente de que otra vez el periodista chileno subestimó comete el error de subestimar la capacidad de Mesa, ¿no? Comete el error de no prepararse lo suficiente para... Pero eso es por subestimación. Claro, para prepararse lo suficiente en este tema. En algún momento se lo escucha al periodista chileno sentirse confundido porque Carlos Mesa no comparte... Lo apabulló. Claro, no comparte lo que Bulnes había dicho de que el fallo de La Haya había disminuido la demanda boliviana, y ahí Carlos Mesa le da una respuesta espectacular. ¿Podemos verlo? Me parece muy bien. Ok, ponelo, dale la primera parte. Para Chile, o en el mejor escenario para Bolivia, se podría generar esta obligación de negociar, pero no lo mismo que obtener un resultado. No lo comparto en absoluto. Creo que esa ha sido una lectura absolutamente sesgada de parte, sobre todo, del agente de Chile, don Felipe Bulnes, cuando habla incluso de la palabra mutación, que la Corte había mutado la naturaleza de sus alcances. Él se refiere al párrafo 33 del fallo, pero el párrafo 34 del fallo, que es el que define exactamente la naturaleza de lo que estaba en cuestión, la naturaleza de la controversia, la Corte Internacional de Justicia es muy clara. Establece que la Corte fallará sobre si Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. Es decir, no se separan los dos conceptos. Uno es el negociar y el otro es para otorgarle un acceso soberano al mar. Si hacemos una lectura correcta del punto 33, lo que la Corte no puede predeterminar es la naturaleza del arreglo específico sobre ese acceso soberano al mar y sus detalles. Son cosas radicalmente distintas. Y termino con un criterio fundamental, porque jurídicamente es imposible que una Corte establezca una división de la naturaleza de la demanda. La demanda está completa, la Corte no la puede partir en dos. A ver, déjame preguntarle primero varias cosas que a mí me generan cierta duda. Porque usted da por hecho algo que, sin embargo, yo nunca se lo había escuchado a juristas antes en juicios tanto locales como de Corte Internacional, donde usted dice que un tribunal no puede acoger una parte de una demanda. Y efectivamente, tanto en juicios locales, civiles como internacionales, sí hay montones de precedentes donde se toma una parte de la demanda, pero no necesariamente se acoge completamente una demanda, sino que puede decir, ¿sabe qué? En este sentido, sí, en este otro, no. Un segundo, le hago la observación. Usted tiene razón en el momento del fallo, pero no en el momento en que el juicio no ha comenzado todavía. No se olvide que estamos en una demanda preliminar de incompetencia y, en consecuencia, lo que la Corte definirá, y en eso le doy la razón, es si le da la razón a Bolivia y eventualmente en el fallo final establece diferenciaciones. Claro. Pero no es el momento en el que estamos en esta circunstancia. Pero que en el peor escenario para Chile, mejor para Bolivia, lo que podría decir la Corte es, sí, sabe que hay una obligación de negociar. Podría, pero lo que no puede predeterminar el resultado. Pero cuando se refiere a predeterminar el resultado, ustedes hacen una interpretación que al menos resulta, digo, creativa. No, creativa es la interpretación del señor Bulnes. Vuelvo sobre el punto. El objeto de la controversia es que el punto clave es, punto número 34, objeto de la controversia. La Corte establece que el objeto de la controversia es si Chile tiene la obligación de negociar para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar. Ese es el tema. Perfecto. Y en el contexto previo, no en el contexto posterior, es decir, en el punto 33, no en el 34, la Corte establece que no puede predeterminar
una solución, Un no puede resultado. establecer el resultado, no sobre el acceso soberano al mar, sino sobre las características de eso no lo dice el fallo. Lo que dice el fallo literalmente es que no le correspondería predeterminar el resultado de cualquier negociación que pudiera tener como lugar o como consecuencia de la obligación de negociar. Lea el esa punto salida. 34, si Claro, es tan amable. Sí, pero si el punto 34 no está en discusión, lo que estamos discutiendo aquí es por qué usted hace una interpretación tan diferente respecto de lo predeterminado. Déjeme hacérselo ponérselo en un ejemplo práctico. ¿Cómo se puede establecer que hay una obligación de negociar si es que se determina que el resultado de esa negociación sí o sí tiene que ser lo que pide una de las partes? Por una razón muy simple, porque una de las partes no lo pide. Porque lo que Bolivia hace es recoger las sistemáticas oportunidades de compromisos y promesas formales de Chile que establecieron desde la perspectiva chilena y ante la afirmación chilena que Chile estaba dispuesto a negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. No hay que olvidar algo fundamental. Bolivia no pide algo unilateralmente, sino que está generando el pedido a partir de los compromisos de Chile. Y segundo, no le pide a la Corte que establezca un fallo predeterminado. Le pide a la Corte que le recuerde a Chile que Chile se comprometió. Porque aquí el concepto fundamental es, hay un criterio que son los actos unilaterales de los Estados, cuyo compromiso no cumplido generan una obligación exigible. Voy a ir a es el eso tema. en un segundo más, porque de hecho motivó incluso que uno de los jueces formulara una pregunta específica a Bolivia. Pero antes déjeme saber si usted no podría de alguna forma estar... ¿Sabes? Se lo voy a decir así directamente. ¿No se podría inducir a una cierta confusión el pretender que el resultado de una negociación, y vuelvo sobre lo mismo, tiene que sí o sí concluir en lo que una de las partes pide y no predeterminar que efectivamente esas negociaciones podrían eventualmente, si son de buena fe, no arribar a un acuerdo? Porque por algo son negociaciones, ¿no? Es que aquí hay un concepto que Chile debe entender de manera fundamental. El pedido de Bolivia no surge de una iniciativa que nace del deseo y la aspiración boliviana. El pedido de Bolivia nace de los compromisos generados por Chile. Y es Chile el que en 1920, 23, 26, 50, 61, 75 y 83, para no mencionar la agenda de los 13 puntos, el que se compromete a negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. En consecuencia, no es una de las partes que pretende un fallo con un resultado predeterminado. Ahora, usted dice se compromete, pero sin embargo Chile lo que dice es que en el mejor escenario, lo que en algún momento es que se exploraron alternativas para, en el aras de mejorar esa relación, buscar una solución conveniente para ambas partes. No se exploraron alternativas, se plantearon compromisos formales. Patricio Carvajal, ejemplo, 1975, establece una propuesta global de negociación con Bolivia que incorpora el término "es sobre esta base que Chile está dispuesto a negociar para otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar, en ese caso en una franja territorial y un corredor". Si lo tiene tan claro, ¿por qué no se le respondió de esa manera entonces al juez Greenwood cuando él plantea cuál es el momento en que se establece ese Por una compromiso? razón muy simple. Porque sería un error de parte de Bolivia establecer que habiendo una línea de compromisos tan consistente a lo largo de más de 7 décadas, hay un momento mágico que establece el punto de compromiso. Pero el juez El juez preguntó, ¿en qué momento se produjo el compromiso entre ambos países? Claro. La respuesta de Bolivia es en todos los momentos en que Chile hizo una respuesta positiva diciendo estoy dispuesto a negociar para otorgarle una salida al mar a Bolivia. Ahora, Impecable. Impecable. Contestó todo. Claro, lo llama a su juego también. Es historia. Claro. ¿Ah? En más que jurídico, es historia. Es histórico, ¿Ah? claro, son hechos históricos que están reflejados. El problema para Chile es cómo sale de esta camisa de 11 varas. ¿Por qué? En todas esas ocasiones que Carlos Mesa cita, 1920, 1923, 60, 75, por nombrar algunas, el 50, ¿no? Todas aquellas, Chile expresa en sus documentos oficiales que está dispuesto a negociar con Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico. ¿Qué es lo que le pedimos a la Corte? Señores, aquí hay promesas unilaterales, hay declaraciones de los más altos dignatarios de este país que dicen que quieren negociar con Bolivia. Ninguna de esta negociación ha llegado a concluir. Señores Corte, queremos concluir esta negociación. Negociar de buena fe una salida soberana al Océano Pacífico, esa es la frase del 34, esa es la frase de nuestra demanda. Esa frase no se puede cortar, no se puede decir negocien de buena fe. ¿Qué cosa? Ah, no, vean ustedes que negocian. No,
negociar de buena fe una salida soberana al Océano Pacífico. Lo que la Corte dice cuando no puede predeterminar jurídicamente en qué consiste esa salida. Claro. Si ¿En va qué a ser condiciones te la van a dar? de Arica, si va a ser el puerto de Iquiques, no sé. Dice, no, usted negocie de buena fe. Usted negocie la salida soberana a Bolivia. Porque usted tiene compromisos formales con Bolivia de encontrarle una salida. Si la salida es arriba, abajo, al centro o adentro, es problema de ustedes en la negociación. Pero y por eso Chile está en este momento tan complicado, tan compungido, porque dice, no, eso me está predeterminando. No, señor, es el compromiso que usted asumió. Esa es una decisión que nació voluntariamente de Chile para decir, quiero negociar una salida soberana con Bolivia. Por lo tanto... Fíjate, además, que todas son posteriores a 1904. Claro, el Tratado de 1904, claro que es sí. Importante. Claro que sí. Todas son posteriores y es más, si solamente nos resumimos a ver los ofrecimientos después de la firma del Pacto de Bogotá, del Tratado Americano de Arreglo Pacífico de Controversias, ¿no? Tenemos las notas del año 50, ¿no? Las notas reversales que intercambió el canciller Oscar Gutiérrez en ese momento con González Videla, que son clarísimas. Es más, alguna vez charlamos con vos, Carlos. Vos has traído aquí unas cartas. Claro, alguna vez charlamos ese tema, Carlos. En ese momento Chile nos propone, quiero darle un acceso soberano al mar, y ¿saben qué? No quiero pedirles territorio a cambio. En esas notas reversales dice, estaría dispuesto a recibir una compensación no territorial a través de agua, energía y otros productos. Es decir, es la del 75 la que le entrega Patricio Carvajal a nuestro embajador en Chile en ese momento, en la que Chile dice, estamos dispuestos a ceder un corredor soberano y útil a Bolivia. El famoso abrazo de Charaña. Claro, a cambio de una compensación territorial exactamente igual en tamaño. ¿Qué es lo que trunca la negociación? Es lo que termina por truncar la negociación, porque no obstante de aquello, se sigue en la negociación y se manda en consulta al Perú, en virtud del Tratado Primero del artículo de Ancón de 1929, suscrito entre Chile y Perú. Es decir, se manda en consulta. Y hay una cosa, en Bolivia no nos cae bien intercambiar territorios en ese momento, pagar con territorio por el acceso soberano, y el Perú nos pone el candado de que no está de acuerdo y nos propone más bien la triterritorialización de Arica, una ciudad triterritorial que responda a las tres banderas, con todo su puerto, con toda su infraestructura portuaria. Y te vas a fijar, vamos a ir al corte, cuando volvamos, te vas a fijar que le preguntan, ¿por qué no le han preguntado nada a Perú? ¿Ah? Pero es que ahí viene otra vez la subestimación. Este periodista ni siquiera se preocupó por leer, ¿no? Leyó que habíamos tenido conflictos con nuestros 5 países, con nuestros 5 vecinos, y presupone que Perú se llevó una parte de la costa boliviana. Y lo que a mí me preocupa es que cuando Carlos Mesa habla del tema de la condición marítima, he escuchado de la cualidad marítima, quiero decir, he escuchado a mucha gente aquí completamente perdida del asunto de la cualidad. No, dice, perdimos la guerra del Chaco y no saben cuál era la cualidad que teníamos ahí. Lo mantenemos como un país pleno de la cuenca del Plata. Exactamente, ¿no? Y ahí hay gente que no lo entiende. Te pido el corte, ¿sí? Claro que sí. Dale.